Vamos entonces a comenzar con la clase de homilética. ¿Ya? Y la semana pasada vimos los propósitos, ¿se acuerdan? Sí. Vimos la página número 2 que el sermón demandaba entonces un propósito específico, ¿ya? Y el propósito nos iba a ayudar, ¿verdad?, a mostrarnos el camino a seguir, ¿ya? O el objetivo a alcanzar, ¿ya? En nuestra predicación. Y vimos diferentes tipos de propósitos, por ejemplo, el propósito evangelístico, ¿ya? Que es el de persuadir a los perdidos a recibir a Cristo, ¿ya? O sea, cuando nos invitan, ¿verdad?, a predicar entonces a una campaña evangelística, nuestro sermón entonces tiene que tener un propósito, ¿verdad?, evangelístico. ¿Por qué? Porque estamos alcanzando a las personas que no conocen al Señor, ¿ya? No podemos llevar un sermón con propósito devocional, ¿ya? O de consagración. Tiene que ser, ¿verdad?, con un propósito evangelístico. Después tenemos el propósito doctrinal, es el propósito didáctico, o sea, de instruir a los creyentes, ¿ya? Haciéndoles ver el significado de la grande verdad de la fe cristiana, ¿ya? Por ejemplo, se invitan a predicar, ¿verdad?, para dar un estudio bíblico sobre la fe, sobre la justificación. Ese tiene que ser, tener, ¿verdad?, mi sermón entonces, o estudio, un propósito doctrinal porque es de enseñanza. Después tenemos el propósito de devoción, ¿ya? Este es el propósito de intensificar en los creyentes el sentimiento de amorosa devoción para con Dios. Ya, si yo estoy viendo que en mi iglesia está faltando más amor a Dios, más amor a la oración, ¿ya?, a las cosas del Señor, tengo que traer un sermón entonces que tenga como propósito el propósito de devoción, ¿ya? Después tenemos el propósito de consagración. Este es el propósito de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios, ¿ya? O sea, llevar a los cristianos, ¿verdad?, a consagrarse más. Consagrar su tiempo, su dinero, sus emociones, todo su ser, ¿ya? Después tenemos el propósito ético, moral. Este es el propósito de ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos, ¿ya? La ética, la moral tiene que ver con lo que es bueno y malo, ¿ah? Por ser, si yo veo, ¿verdad?, que en mi iglesia estará habiendo, ¿verdad?, problemas que tengan que ver con el tema de la moralidad, ¿verdad?, de la moral, entonces tengo que traer, ¿verdad?, un mensaje cuyo propósito sea ético o moral. Y por último, ¿verdad?, el propósito de dar aliento. Estos son aquellos mensajes, ¿verdad?, que dan aliento, que estimulan la fe. Son los mensajes que por lo general más se predican, ¿ya?, de propósito de dar aliento, pero tampoco no hay que abusar, ¿ya?, que mucho también propósito de aliento, ¿verdad?, no es bueno. Hay que traer también mensajes que tengan que ver con propósito de consagración, ¿verdad?, de devoción, etc. ¿Ya? Entonces, el propósito nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a definir el camino a seguir nuestro mensaje. ¿Ya? Entonces, vimos acá que un bosquejo de sermón tiene que tener un propósito. ¿Ya? Primero, propósito. Después viene el tema. ¿Ya? El tema, el texto, la introducción, ¿ya?, introducción, y las divisiones principales, subdivisiones. Las divisiones principales vamos a ver después, pueden ser hasta 3, ¿ya? Y por último, la conclusión, ¿ya? Todos estos componentes tienen que tener un mensaje, un esbozo de mensaje para hacer un sermón, ¿ya? Lo primero que vemos entonces es el propósito, ¿ya? Me invitan a predicar, el pastor me dice que el día domingo que tengo que predicar, ¿verdad? Entonces el Señor ya me dio un tema, un texto, entonces tengo que ver, ¿verdad?, qué tipo de propósito tiene que tener mi mensaje. El propósito, ¿verdad?, no se anuncia, el propósito uno lo guarda para sí, ¿ya? Lo guarda en su mente, en su corazón, nunca se anuncia. Lo que se anuncia, ¿verdad?, en un mensaje es el tema, ¿ya? El tema del sermón, el propósito es para mí, yo lo guardo en mi corazón, ¿ya? Bien, vamos a la página número 3, entonces. Segunda cosa, el sermón demanda un texto bíblico, ¿ya? O sea, todo sermón, ¿verdad?, tiene que tener un texto bíblico. Lo primero que el predicador hace cuando sube al púlpito es abrir la Biblia y citarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice acá, la Biblia es la fuente infinita de la predicación. Un sermón sin un texto bíblico por base es semejante a un castillo construido sobre la arena. O sea, ¿qué quiere decir? El texto bíblico a nosotros nos va a dar la base sobre el cual va a estar sustentado, ¿verdad?,
nuestro mensaje, ¿ya? Un predicador no puede subir, ¿verdad?, al púlpito y decir, no, es que yo pienso, hoy día quiero predicar sobre lo que yo pienso. No puede. ¿Ah? Tiene que tener un texto. ¿Por qué? Porque el texto también nosotros, ¿verdad?, el texto bíblico nos va a ayudar, ¿verdad?, a poner la base, y el propio texto bíblico vamos a aprender, nos va a dar el tema del mensaje, ¿ya? Y nos va a dar la estructura del mensaje, muchas veces hasta las divisiones, ¿ya? ¿Qué significa la palabra texto? Ella es un derivado del verbo latino texere, que quiere decir tejer, construir, reunir y componer. El texto es el tejido que da solidez a la predicación. Esto es la textura o base del sermón, ¿ya? Gibbs, en su libro Predicación de la Palabra, presenta 5 razones para el uso del texto bíblico en la predicación. Primero, da autoridad al mensaje. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted dice, hermano, abran su Biblia, en el capítulo tanto, versículo tanto, la gente, ¿qué es lo que se da cuenta? Que ustedes no están hablando cosas de ustedes. ¿Están hablando de qué? Están hablando de la palabra de Dios. Entonces le da autoridad. Ejerce influencia irrestricta para que el predicador se mantenga dentro de su tema. El propio texto nos ayuda a mantenernos dentro de un solo tema, ¿ya? Tercero, unifica el sermón, dice. Cuarto, prepara al pueblo para el sermón. Quinto, sirve para dar variedad a la predicación, ¿ya? O sea, la Biblia a nosotros nos da una variedad de temas, ¿ya? De mensajes para poder predicar, ¿verdad? Quinto, sirve para dar variedad a la predicación. El uso de la escritura en la predicación es imprescindible, porque refuerza el concepto que la palabra de Dios es la fuerza matriz de la predicación, ¿ya? A la hora de seleccionar los textos bíblicos hay ciertos cuidados que nosotros tenemos que tener. Primero, ciertos principios y reglas merecen la debida atención en la selección de textos. O sea, tenemos que fijarnos en algunas cosas cuando ustedes quieren escoger, ¿verdad?, un texto para predicar, ¿ya? Primero, escoja textos que expresen pensamientos completos, como Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ese texto, ¿verdad?, es claro y, ¿verdad?, refleja o da a conocer un pensamiento completo. ¿Cuál es el pensamiento completo, verdad? ¿Cuál es la idea central de ese texto, de Juan 3:16? El amor de Dios. El amor de Dios, porque de tal manera dice, amo Dios al mundo. Y ese mismo texto a mí me da, ¿verdad?, ese mismo pasaje me está dando el tema, el amor de Dios. Yo voy a predicar, ¿verdad?, sobre el amor de Dios, propósito evangélico. ¿Se da cuenta? Porque el mismo texto me está arrojando el tema, ¿ya? Escoja textos claros para usted mismo, también para el pueblo a quien va a predicar. O sea, tienen que ser claros, textos claros, ¿verdad?, que no sean oscuros. Porque hay textos que hay que interpretarlos, ¿ya? Pero hay textos que no necesitan dar mucha explicación porque son claros en la idea. Como Juan 3:16 ya vimos, ¿verdad? Habla del amor de Dios. Romanos 6:23, a ver, veamos qué es lo que dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice... Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, ¿ya? O sea, el pecado produce muerte, ¿ya? O sea, este texto es claro. No hay que ser un gran intérprete teólogo para entenderlo. La paga del pecado es muerte, ¿ya? O sea, es un texto, ¿verdad?, claro, ¿ya? Página 4 dice, evite textos oscuros, principalmente cuando se trata de textos bases para la predicación. Tenemos que evitar textos oscuros, ¿verdad? O sea, no tan claros, como 1 Corintios 11:10. Veamos lo que dice 1 Corintios 11:10. ¿Ya? 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es un texto, ¿verdad?, medio oscuro. ¿Por qué autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles? ¿Está hablando qué, Pablo, aquí? Está hablando del velo. ¿Ya? Está hablando del velo. Y ahí hay que entrar ya en un tema más histórico de la época. ¿Por qué la mujer, verdad, tenía que usar el pelo largo? ¿Por qué? Porque en la época de Pablo, en Corintios, las prostitutas, ¿verdad?, se identificaban ¿cómo? Porque se pelaban enteras. Entonces usted veía una mujer pelada en la calle, ¿verdad?, era una prostituta de los sagrados, ¿verdad?, de la diosa Diana, ¿verdad?, o de algún templo, ¿ya? Entonces Pablo dice, ¿verdad?, que no era indecoroso que una mujer, ¿verdad?, que conocía al Señor y entraba dentro de la casa del Señor, se rapara la cabeza. Tenía que dejarse crecer el pelo, o si no, o usar un velo. Entonces, si se dan cuenta, son textos que son más oscuros, que hay que ya entrar a interpretar, entrar en el texto, en el contexto histórico,
Entonces a veces para predicar es mejor usar textos que sean claros, como el que vimos anteriormente. La paga del pecado es muerte, punto, se acabó. Está claro. Está diciendo de verdad que quien peca o quien vive una vida de pecado está muerto espiritualmente. ¿Ya? Entonces textos claros, no textos oscuros. Esas son algunas, ¿verdad?, orientaciones, ya que nosotros tenemos a la hora de escoger un texto, ¿verdad?, para poder predicar. ¿Ya? Otro ejemplo, vamos a 1 Tesalonicenses 4:3, hermana Ángela. Veamos ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Vamos a ver algunos textos, ¿verdad?, para la predicación. ¿Ya? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Entonces, ese es un texto claro. ¿Ah? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. O sea, que seamos santos. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo más. Podemos ver, ¿verdad? Libro Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Ya? Ya dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿de qué está hablando ahí el texto? ¿Ya? Del poder del Espíritu Santo. Jesús le dice, ¿verdad? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el mismo texto, ya, a mí me arroja el tema. ¿Ya? Yo podría hablar ahí, ¿verdad? Si yo ya escogí, ¿verdad?, el texto y ahora quiero colocar un tema y mensaje, podría colocarle el poder del Espíritu Santo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál sería mi tema? El amor de Dios. 1 Tesalonicenses que leímos, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál sería el tema? La santificación. La santificación. Y a partir de ahí, entonces yo voy desarrollando mi mensaje. ¿Ya? Se da cuenta que el propio texto le arroja el tema. Por eso es que toda predicación, ¿verdad?, tiene que tener un texto bíblico. Predicador que sube arriba, ¿verdad?, y no abre la Biblia, no cita un texto, entonces su mensaje no va a tener autoridad, no va a tener una base. ¿Por qué usted se pone, ¿qué está predicando? ¿Qué está hablando? Entonces el predicador es forzado, ¿no?, cuando sube al púlpito, a abrir la Biblia, ¿verdad?, nombrar un texto. ¿Por qué? Porque el texto le sirve de base. Y el propio texto, ¿verdad?, le va a arrojar lo que vamos a ver ahora, el tema. ¿Ya? Entonces todo sermón en primer lugar tiene que tener un propósito. ¿Ya? Segundo, tiene que tener un texto y un tema. Vamos al tema ahora. ¿Ya? Ahora veremos que el propio texto puede fortalecer el tema del sermón, dice. ¿Ya? Él no surge de una fuente solamente, más indiscutiblemente es el texto bíblico la fuente principal del tema para la predicación. O sea, el propio texto me da el tema, lo que estábamos viendo recién. ¿Ya? En muchas oportunidades el Espíritu Santo le inspira la idea para un tema, de acuerdo con la necesidad espiritual del pueblo que usted tendrá que predicar. ¿Ya? O sea, atención a esto, que a veces yo tengo el texto, pero no tengo el tema, pero el propio texto me va a arrojar el tema. Y a veces yo estoy orando, ¿verdad?, y escucho una canción bonita o algo bonito, ¿verdad?, que alguien habló, y tengo la idea, tengo el tema, pero no tengo el texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí yo? Tengo que buscar el texto que le dé base a mi tema. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que estar atentos. A veces el Señor por medio de una canción nos puede inspirar un tema, una predicación, ¿verdad?, por medio de una predicación que escuchamos de otra persona, una idea, ¿verdad? Orando el Señor nos puede hacer sentir, ¿verdad?, algo. Y a veces no tenemos el texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un texto que apoye el tema. O a veces el texto nos va a arrojar el tema. Definición. El tema. ¿Qué es lo que es el tema? La idea central, el asunto a tratar, declarado particularmente y específicamente derivado del asunto general, que ha de ser tratado en el transcurso del sermón bíblico. ¿Ya? O sea, el tema viene siendo, ¿verdad?, aquello que yo voy a hablar. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mi sermón, ¿verdad?, tiene un propósito evangelístico, porque me invitaban a predicar una campaña, ¿ya? Evangelístico, ¿ya? Y el texto que cogí yo fue Juan 3:16, ¿ya? Juan 3:16, ¿ya? Y en mi mensaje, ¿verdad?, de Juan 3:16 yo voy a hablar sobre el amor de Dios, porque el texto me habla del amor de Dios, ¿no es verdad? El amor de Dios.
¿Ya? Entonces, en mi introducción, ¿verdad? Yo voy a presentar el mensaje. Voy a decir, ¿sabes? En esta noche, ¿verdad? Estoy aquí compartiendo con ustedes y quiero hablarles de algo importante. Quiero hablarles, ¿verdad? Del amor de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy? Estoy anunciando mi tema. Y durante todo el mensaje, el tema se va a desarrollar en esto, el amor de Dios. Yo dentro del mensaje no voy a hablar de la justificación, no voy a hablar del pecado, tal vez hasta toque, pero mi tema central es el amor de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante un solo tema en el mensaje? Porque así la gente le va a quedar claro. ¿Ya? Y el sermón va a tener, ¿verdad?, una sola dirección. Pero si usted dentro de un mensaje habla del amor de Dios, habla de redención, habla de justificación, se arma una ensalada. Al final, usted va a preguntar a la persona, ¿verdad?, o al hermano, ¿de qué habla el pastor o de qué habló el predicador? No, y comenzó hablando del amor de Dios, pero terminó hablando de los gatitos, del perrito. Por eso que muchos mensajes, ¿verdad?, no alcanzan el objetivo. ¿Por qué? Porque hablan de muchas cosas. ¿Ya? Uno comienza hablando de un tema, tiene que terminar hablando del mismo tema. Y todo el desarrollo del mensaje tiene que girar en torno al amor de Dios. ¿Ya? Ese mensaje tiene un propósito evangelístico. ¿Ya? Ahora, supongamos, Primera Tesalonicenses, ¿cuál era el que leímos? Y yo le cité hoy. Porque la voluntad de Dios vuestra santificación. ¿Cuál es ese texto? Era. A ver. Primera Tesalonicenses 4.3. ¿Ya? Bueno, Primera Tesalonicenses 4.3 dice porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya? Entonces, mi tema sería la santificación. ¿Ya? Es de lo que yo voy a hablar. Porque el texto ¿cuál era? Primera Tesalonicenses, ¿cuánto? 4:3. 4, 3. ¿3 o 3? 3. 3, ya. Pablo dice porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿ya? Entonces yo voy a hablar sobre la santificación. Todo mi mensaje va a girar en torno a eso. Y como propósito, ¿verdad? Si yo invito al pueblo a santificarse, a buscar la santidad, ¿cuál debería ser el propósito? ¿Ah? De evangelístico, de consagración. De consagración. Porque lleva al pueblo, ¿verdad?, a consagrarse. Entonces sería el propósito, ¿verdad?, consagración. Bien. Entonces cuando yo voy a predicar, ¿verdad?, digo, bueno, esta noche, hermano, estamos aquí, ¿verdad? Es importante la santidad. Dios es un Dios santo. Isaías dice, ¿verdad?, que Dios es 3 veces santo. Los propios querubines, los serafines proclaman la santidad de Dios. Yo quiero hablar esta noche, ¿verdad?, sobre la santificación. El propósito yo no lo anuncio, lo que yo anuncio es el tema. Mi tema. El propósito queda en mi corazón, yo lo guardo, porque yo sé cuál es el propósito a alcanzar, que es de consagración. También podría ser en ético-moral, ¿verdad? Ético-moral, a ver. Sí, también puede ser. Sobre la santificación. Santificación, sí, porque se aparta uno del mal, pero más tirado a consagración. Entonces cuando yo, ¿verdad?, predico, yo predico sobre un solo tema. Y todo mi mensaje, el desarrollo de mi mensaje, ¿verdad?, tiene que ver con la santificación. ¿Ya? Vamos a ver un último ejemplo para que les quede claro. ¿Ya? Si yo voy a hablar de la santificación, ¿verdad?, yo no puedo hablar de otra cosa, no puedo hablar de la oración. ¿Ya? Porque yo estoy hablando de un tema, que es la santificación. Y así va a ser más fácil para que las personas puedan recordar. ¿No? Uno puede usar los puntos, por ejemplo, ¿de qué manera me puedo santificar orando? Ah, claro, sí. Ahí, claro, las divisiones, cuando desarrolla el mensaje. Pasos para la santificación, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo santificarme? ¿Cuándo santificarme? ¿Por qué debo santificarme? Sería el desarrollo. ¿Ya? Pero mi tema central, ¿cuál es? Es la santificación. Yo no puedo hablar de entre medio de la oración, no. Es santificación. Claro, porque tiene que ser un solo tema. ¿Ya? Por eso le digo, el fracaso muchas veces de las predicaciones nuestras es porque tocamos muchos temas dentro de la misma predicación. Entonces ustedes lo primero que anuncian cuando van a predicar es su tema. ¿Ya? En la misma introducción, pero sobre la misma introducción ustedes ya anuncian el tema. Bueno, esta noche yo quiero hablar sobre... El último mensaje que yo predicaba acá, ¿verdad?, fue los remeros de Dios. Todo el mensaje mío giró en ¿qué?
los remeros de Dios. Yo mostré las cualidades de los remeros de Dios. Cómo tenían que ser los remeros, cómo eran los remeros en la época de Pablo. Los que remaban en las galeras, ¿verdad? Romanas. ¿Ya? Entonces, se gira en un solo tema. Yo no hablé de los caballitos, no hablé de los perritos, los gatitos, no, yo hablé de los remeros de Dios. Ese fue mi tema. De principio a fin. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay más posibilidades de que su sermón alcance el objetivo. Se habla de un puro tema. ¿Ya? Queda hablar de 5, 6, 7 temas. ¿Ya? Veamos más un ejemplo. A ver, Salmo 103. Salmo 103. Supongamos que yo me toca predicar, yo escojo este texto, versículo 1. ¿Ya? Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Ya? Bendice alma mía Jehová y bendiga su santo nombre. Verso 2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya, nos vamos a quedar con el verso 1 y 2. ¿Ya? Del Salmo 103. Entonces mi texto sería Salmo 103, verso 1 y 2. ¿Ya? La idea del salmista dice, bendice alma mía, insta su alma, ¿verdad?, a bendecir a Dios. ¿Por qué? Por causa de los beneficios, de las cosas que él recibe de parte de Dios. Entonces yo podría hablar, ¿verdad? El tema mío podría ser los beneficios de Dios, que son muchos. Los beneficios de Dios. Yo podría, ese sería mi tema de mi predicación. Los beneficios de Dios. Las cosas en las cuales Dios me beneficia como Dios. ¿Ya? Y podría tener un propósito de qué? De aliento, un propósito ético moral, un propósito de consagración, un propósito evangelístico. De aliento, ¿verdad? De aliento, porque da aliento, ¿verdad? ¿Ah? Mostrarle al hermano cuáles son los beneficios, de quién sirve Dios. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? El tema de mi mensaje, ¿verdad?, serían los beneficios de Dios. Mi texto sería Salmo 103, verso 1 y 2. ¿Ya? Entonces, aprendimos, ¿verdad?, que un sermón tiene que tener un propósito, un tema y un texto. ¿Ya? Todo sermón tiene que tener un texto sí o sí, porque si no, no es mensaje. Puede ser un discurso, una buena oratoria, ¿verdad? Un buen discurso, como lo hacen los políticos, pero no tiene una base que es un texto bíblico. Todo sermón, todo predicador que va al púlpito tiene que abrir su Biblia y anunciar un texto como base. ¿Ya? Aprendimos también que los textos tienen que ser claros, tienen que tener ideas claras, no pueden ser oscuros. ¿Ya? No vaya a hablar de las siete cabezas del dragón del Apocalipsis. ¿Ah? Porque tienen que entrar a explicar qué es lo que... Hasta en un estudio bíblico se puede hablar, ¿ya? ¿Qué significa, qué simbolizan? Pero va a ser más difícil, ¿verdad? O de las 70 semanas de Daniel. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Tienen que ser textos claros. Van a escoger también un pasaje que hable solamente de la genealogía, ¿verdad?, de la tribu Judá. Porque son textos, ¿verdad?, que nosotros no entendemos mucho el tema. Entendemos, sí, ¿verdad?, que los judíos le dan importancia a la genealogía, ¿ya? Pero muchas veces el pueblo no entiende eso. Entonces, todo sermón tiene que tener, ¿verdad?, un texto bíblico, y el propio texto nos arroja el tema. O a veces pasa que tenemos el tema y no tenemos el texto. ¿Ya? Tenemos el tema, tenemos la idea, pero ahí nosotros tenemos que colocarle ¿qué? El texto, el pasaje bíblico. ¿Ya? Todo sermón también tiene que tener ahora una introducción. ¿Ya? Una introducción. Vamos a la página número 5. Página número 5. Introducción. En la parte del sermón que prepara la congregación para oír el mensaje de la palabra de Dios. A través de ella se puede y se debe despertar interés de la congregación sobre el tema que se va a exponer. ¿Ya? La introducción dice es como la antesala en una casa, el preludio de una sinfonía, el capullo de la rosa, el alba a la salida del sol, el atardecer a la noche, el aire a la lluvia, el noviazgo al matrimonio. ¿Ya? O sea, es lo que antecede. ¿Ya? Por ejemplo, el Señor ya me dio el propósito. Yo ya tengo el texto, Salmo 102, verso 1 y 2. ¿Ya? Y tengo el tema también, los beneficios de Dios. ¿Ya? Por lo general la introducción es lo último que se le va a un sermón. ¿Ya? Pero supongamos que yo ya tengo la introducción. ¿Ya? Y me paro acá frente al púlpito, ¿verdad? Frente al auditorio. Digo, bueno, hermano, el salmista David, ¿verdad?, un día mirándose al espejo, es la introducción mía, estoy introduciendo el tema. ¿Ya? Comenzó a mirarse, ¿verdad? Y le habló a su alma. Y le dijo, alma mía,
bendice al Señor. ¿Y por qué? Por causa de todos sus beneficios. Porque Dios con nosotros es benévolo, es bueno. Y Él siempre nos está beneficiando. Por eso tenemos que bendecir al Señor. Y por eso en esta noche yo quiero hablarles sobre los beneficios de Dios. Ahí anuncié, ¿qué es lo que hice? Anuncié el tema. Pero primero hice una introducción. ¿Ya? La introducción yo la puedo sacar de una anécdota, de un proverbio, la puedo sacar, ¿verdad?, de una noticia, de un hecho, ¿verdad?, que sucedió, o del mismo texto bíblico, del mismo pasaje bíblico. A veces nos va a dar la idea de la introducción. ¿Ya? La introducción, ¿verdad? Propósito de la introducción, dice. La introducción debe ser breve. ¿Ya? O sea, usted no puede tener una introducción de 40 minutos. ¿Ah? ¿Ya? La introducción no debe durar más de 3-4 minutos para pasar al tema del sermón. ¿Por qué digo esto? Porque realmente hay predicadores que yo he escuchado, ¿verdad?, que dicen, predican 40 minutos y dicen, bueno, estoy recién en la introducción. Se imagina, después de 40 minutos, o sea, ¿ah?, una locura. Entonces debe ser breve. La introducción es transicional. ¿Qué quiere decir eso? Es un momento de transición nomás, ¿ya? Para pasar al tema, para anunciar el tema. No es la introducción, ¿verdad? No es la predicación, ¿ya? Es un momento de transición. Es lo mismo cuando uno va a la casa. ¿A uno lo hacen pasar inmediatamente al dormitorio en la casa? No, ¿dónde lo llevan? A la sala. ¿Ya? Y cuando ya hay mucha confianza, ¿verdad?, lo invitan a uno de repente a pasar a la pieza, qué sé yo, a sentarse en la cama. ¿Ah? Pero tiene que haber mucha confianza, tiene que ganarse la confianza. Yo comparo la introducción también, ¿verdad?, con el despegue de un avión. La introducción, ¿verdad?, viene siendo el despegue del avión. ¿Ya? Y el piloto tiene que ser muy cuidadoso. Porque dicen por ahí la estadística y los estudios que lo más peligroso en un vuelo es el despegue. El despegue y el aterrizaje. ¿Ya? Y en este caso la introducción viene siendo el despegue y la conclusión viene siendo el aterrizaje. O sea, hay que tener cuidado en esas dos cosas. Porque la introducción, ¿verdad?, nos va a introducir en el tema y va a cautivar la atención del oyente, del hermano. ¿Ya? Entonces nos tenemos que tener mucho cuidado al hacerla, no hacerla muy latera, muy larga también. Y saber tener mucha, ¿verdad?, capacidad, ¿verdad?, y juego de cintura, como dicen los brasileños, para poder, ¿verdad?, introducirnos en el tema, para no aburrir al auditorio y dejarlo dormido. Porque hay realmente introducciones de repente que son laderas y que duran más de lo que tienen que durar. Entonces la introducción tiene que ser breve. Breve y clara. Y la propia introducción, ¿verdad?, tiene que ser de transición. Y llevarnos aquí al tema. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro. ¿Ya? Página 6 dice. Dice, la introducción debe ser llamativa. Buscar la atención de los oyentes. Yo siempre digo que la introducción nosotros o nos ganamos la atención de las personas o no nos ganamos. Los primeros 4 minutos son críticos. ¿Ya? Los primeros 4 minutos de una predicación, no sé si ustedes se han fijado, ¿verdad?, que son críticos. O usted se gana la atención de la persona, o la gente empieza a mirar por otro lado, ya se pierde el hilo. Entonces la introducción, ¿verdad?, debe ser llamativa. La introducción debe ser como un prólogo. ¿Qué es lo que es un prólogo? Es la presentación de un libro. Ya se dan cuenta que todos los libros tienen primero un prólogo. No es que entren inmediatamente al tema del libro. Tienen un prólogo, una presentación. Entonces la introducción viene siendo la presentación de mi sermón, de mi mensaje. ¿Ya? La introducción pone al predicador en contacto con el auditorio. Tanto el predicador como la audiencia se ponen en tensión en relación con la predicación. La introducción es lo último que debe escribir el predicador. O sea, la introducción es lo último que se hace. No es lo primero, es lo último. ¿Ya? Porque ahí usted va a acomodar, ¿verdad? Va a hacer un resumen, qué sé yo, del mensaje o del contexto del texto, ¿verdad? Y va a introducir el tema del mensaje. Por lo general. Yo lo hago al revés. Yo lo primero hago la introducción. Después desarrollo el mensaje. Sí, depende de la capacidad de uno. Si por ejemplo, como usted dice, fue producto de una noticia o de una anécdota, entonces uno ya tiene esa introducción, ya la puede escribir. La puede ya colocar. Entonces yo, cuando prediqué, ¿verdad?, sobre los remeros de Dios, ¿qué es lo que hice yo? Yo ocupé algo histórico, un hecho histórico de la época, ¿ya? Que se usaban remeros para mover los barcos, ¿ya? Entonces esa fue mi introducción. Ya lo que quería decir la palabra, ¿verdad?, servidor, ¿ya? O administradores, quería decir remero, ¿ah? Un remero, ¿verdad?, de un barco. Entonces yo usé como introducción, ¿verdad?,
un hecho histórico de la época. Entonces ahí uno llama, cautiva la atención del oyente. Y ahí sobre lo mismo yo anuncié el mensaje. Quiero hablar sobre los remeros de Dios. Y anuncié, ¿verdad?, el tema. Entonces, aprendemos. El sermón tiene que tener primero un propósito, ¿ya? Tiene que tener un tema y un texto. A veces el texto me da el tema. A veces yo tengo el tema, pero no tengo el texto. Entonces tengo que buscar un texto que se asocie con el tema que Dios me ha dado. ¿Ya? Y el sermón también tiene que tener una introducción. La introducción nos introduce en el tema. ¿Ya? Es la antesala del mensaje, el que va a anunciar el mensaje. La introducción, ¿verdad?, viene siendo el despegue del avión. ¿Ya? Bueno, para terminar, veamos dos ejemplos más para que nos quede más claro, ¿ya? Hoy día entonces vimos lo que era el tema, el texto y la introducción. La introducción yo la puedo sacar, la verdad, del propio contexto del texto, la puedo sacarla de, qué sé yo, de una anécdota, de un proverbio, ¿ya? De un hecho, ¿verdad?, cotidiano, ¿ya? De una frase, de una alabanza, etc. Pero lo importante es que la introducción, ¿verdad?, nos introduce en el tema y anuncia el tema del mensaje, ¿ya? Vamos a ver algunos textos acá. Romanos 1:16, ¿qué se lo sabe de memoria? Romanos 1:16. Entonces yo tengo que predicar, ¿verdad? Me invitaron a predicar. Estaba orando, el Señor me dio este texto. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Amén. Entonces Pablo está hablando sobre qué. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces mi tema sería el poder del Evangelio, ¿ya? Ese sería el tema de mi predicación, el poder del Evangelio. El propio texto arrojó ¿cuánto se llama? El tema. ¿Ya? El poder del Evangelio. Entonces todo el mensaje se va a desarrollar en ese tema. ¿Ya? Dice que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Mire, el mismo texto me está dando el propósito. Salvación. Evangelístico. ¿Ya? Evangelístico. Entonces, y el propósito evangelístico. Entonces, el propósito, ¿verdad?, es alcanzar las almas que están, qué sé yo, en el culto, que no conocen al Señor. ¿Ya? Y el tema, el poder del Evangelio, Romanos 1:16. Entonces yo tengo que hacer una introducción, ¿verdad?, que tenga que ver con el tema. Pablo aquí hablando, ¿verdad?, a los romanos, a la iglesia de Roma, una iglesia que él nunca había visitado, ¿ya? Pero que quería visitar. Le escribe esta epístola, ¿ah?, y le habla del poder del Evangelio. Tema que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Estoy haciendo una introducción. Les quiero hablarles sobre el poder del Evangelio, hermano. Quiero mostrarles que el Evangelio es poder. Y ahí yo tengo que mostrarles por qué el Evangelio es poder. ¿Se da cuenta? Entonces, tengo el tema ya, el texto, el propósito y la introducción. ¿Ya? Veamos más un ejemplo, para que nos quede más claro. Yo comienzo hablando del poder del Evangelio y termino hablando del poder del Evangelio. ¿Ya? Veamos. Veamos otro ejemplo. Bueno, es un salmo bien conocido, el Salmo 1. O 23, mejor, Salmo 23. Que es un salmo bien conocido. ¿Ya? Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Versículo 1 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Ya? Yo podría colocarle como tema, ¿verdad?, Jesús es mi pastor. ¿Ah? Jesús es mi pastor.
¿Cuál era el texto? Salmo León. 23.1. Y el tema entonces sería Jesús mi pastor. Jesús es mi pastor. Ya. ¿Qué propósito le pondríamos a este sermón? ¿De aliento? Muy bien, de aliento. O de devoción también puede ser. También. Ese es el propósito que tiene. ¿Ya? Y la introducción, ¿verdad? Yo mostraría, ¿verdad? Y hablaría sobre, bueno, David, inspirado, ¿verdad? En una noche de campo, cuidando las ovejas. Tomó su arpa y comenzó a tocar. Y comenzó a imaginarse, ¿verdad? A Dios como su pastor, que así como él cuidaba a la oveja, Dios cuidaba de él. Y que Dios siendo su pastor, nada le iba a faltar. ¿Ah? Y hermano, Jesús también es así. Nosotros somos ovejas de Dios. Y Jesús es nuestro pastor. Y yo quiero mostrarle por qué Jesús es nuestro pastor en esta mañana o en esta tarde. ¿Se da cuenta que en mi introducción yo introduje qué? El tema. Jesús es mi pastor. Anuncié el tema. Entonces, yo empiezo hablando de Jesús mi pastor y termino hablando de Jesús como mi pastor. ¿Ya? No voy a hablar de otra cosa. Ese va a ser mi tema. De principio a fin. ¿Ya? Entonces esto quedó claro, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, vamos a quedar hasta aquí entonces. Y la próxima semana ya vamos a ver cómo, en la otra clase, cómo desarrollar las divisiones. Porque hasta aquí, ¿verdad? Yo tengo el propósito, tengo el tema, el texto, la instrucción, pero tengo que desarrollar, ¿verdad? Tengo el esqueleto, pero tengo que colocarle carne, ¿ya? Al cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo puedo desarrollar este tema? Jesús es mi pastor. Tengo que mostrar por qué Jesús es mi pastor. ¿Cómo es mi pastor? ¿Ya? Ahí vamos a ir desarrollando en la próxima clase. Amén. Estamos listos entonces. Por hoy estamos listos.